Al mirar hacia el pasado, el cuerpo de Rebeca se erizaba. Ella tenía solo 26 años, pero parecía que su vida había sido más larga debido a todo lo que había tenido que pasar en aquella casa, cuando aún era una pequeña, siempre siguiendo las órdenes de sus padres para no deshonrar a Dios como ellos decían, y con esta excusa solían imponer en su vida a personas quienes no eran tan buenas como aparentaban. Y ahora que sería madre, no permitiría que su hijo viviera algo similar junto a un hombre tan terrible como el que en pocas horas sería su esposo. Orlando Moncada, un fiel amigo del padre de Rebeca, fue nombrado su padrino justo antes de que ella naciera, y la muchachita tuvo que soportar su presencia en cada una de las reuniones familiares. Rebeca normalmente solía alejarse de él debido a que su mirada le causaba una extraña sensación, y en múltiples ocasiones le había mencionado a sus padres que aquel hombre no era de su agrado, pero ellos habían tomado su comentario como el de una pequeña malcriada. Conforme fue creciendo, Rebeca intentaba no asistir a los eventos familiares, refugiándose con sus amigos, quienes eran unos jovencitos los cuales no andaban en buenos pasos, pero al menos estos eran respetuosos con ella. La madre de la muchacha solía llamarle la atención por las malas juntas que tenía y le reprochaba su falta de educación con su padrino, quien siempre preguntaba por ella cuando ésta no se aparecía por las cenas familiares que organizaban en casa. Así que un lamentable día sus padres le advirtieron que si no se quedaba en casa para recepcionar a sus invitados, ella perdería todo privilegio, por lo que la jovencita se vio resignada a quedarse en la celebración. Y a cierta hora se escapó hacia su habitación, pensando que allí se encontraría segura. Nunca se imaginó que minutos después alguien la seguiría y aprovecharía que sus padres se encontraban distraídos para hacer de las suyas. Aquella noche la jovencita lloró intentando que alguien la escuchara, pero debido al ruido que era producido por las voces de sus padres y familiares conversando, nadie se percató de lo que estaba sucediendo justo sobre sus cabezas. Cuando finalmente el hombre logró su cometido, salió de allí muy seguro de que la jovencita jamás diría nada, y si así era, sus padres nunca le creerían. Orlando Moncada no sabía que producto de aquel acto quedarían pruebas irrefutables, ya que después de un mes, la jovencita, quien había querido olvidar aquel día con todas sus fuerzas, descubriría que ahora llevaba en el vientre un claro recuerdo de lo que tuvo que vivir. Rebeca se agarró la cabeza desesperada y cayó de rodillas, mientras miraba incrédula la prueba de embarazo que tenía en las manos. Las lágrimas caían por sus mejillas y sus sollozos eran completamente incontrolables. De pronto, alguien ingresó a su habitación, descubriendo el gran secreto que ella guardaba. Su madre la miró incrédula y le pidió explicaciones. La muchacha le contó toda la verdad y esperó que ella le diera unas palabras de aliento, prometiéndole que harían justicia, pero en cambio solo recibió de su parte una mirada de desprecio, y lo siguiente que ella dijo fue: «Él tendrá que responder por ese hijo que llevas en tu vientre, y se tendrá que casar contigo inmediatamente». Rebeca no podía creer lo que su madre le acababa de decir, y lo peor vino días después, cuando Orlando llegó a su casa a pedir matrimonio, prometiendo a sus padres
una gran suma de dinero para que todo quedara saldado y que aquel secreto no saliera de esas 4 paredes. Fue de esa manera como Rebeca quedó atrapada en un matrimonio con un hombre a quien no quería y el cual también sería el padre de su pequeño. Ante esta idea, la jovencita se estremeció. Ella le había pedido a sus padres que por favor no aceptaran el trato con Orlando. Sus ruegos habían sido en vano y el matrimonio se celebraría en pocos días en una sencilla pero costosa recepción, la cual estaba siendo planeada por su propia madre. El día del matrimonio, Rebeca se miraba las manos y las retorcía nerviosa mientras esperaba ingresar a la iglesia, en donde se encontraba su futuro esposo, aquel hombre tan horrible. Luego se miró la pequeña pancita que ya había comenzado a crecer, y algo dentro de ella la hizo tomar valor. Se negaba a que aquella criatura fuera criada por Orlando, y sin importarle nada, se dio media vuelta y salió del lugar, dejando a todos sorprendidos. Fue así como la muchachita se encontró corriendo sin rumbo con su largo vestido blanco, el cual había sido confeccionado por las mejores modistas. Su perfecto peinado se alborotaba con el aire, el cual olía a libertad. Por fin se había decidido a hacer caso omiso a lo que sus padres le ordenaban, y ahora ella debía velar por su propio hijo, el cual se encontraba creciendo en su vientre. Su hijo le había dado el valor que necesitaba para escapar de aquella unión, y ahora se encontraba sola, sin un lugar a donde ir. Rebeca vagó por las calles y se resignó a pasar la noche en un parque, pero cuando ésta se disponía a acomodarse en una dura banca, un antiguo amigo se le acercó al verla en aquel lugar, y tras contarle todo lo que le había tenido que pasar, este le propuso brindarle un lugar en donde dormir, en el departamento que compartía con sus amigos. Rebeca comenzó a vivir en aquel lugar gracias a la caridad de aquellos muchachos. Así también consiguió un empleo como personal de servicio en un hotel, y todo parecía estar arreglándose para ella. Pero algunas veces la muchacha recordaba su pasado, y aquello hacía que cayera en una fuerte depresión. Al verla en aquel estado, los muchachos con los que vivía un día le ofrecieron unas sustancias que le ayudarían a que se mantuviera feliz por más tiempo y tranquilizaría por fin su mente. Fue así como la muchacha comenzó a consumir cada vez más y nunca imaginó que aquello traería consecuencias. Rebeca solo lo supo en el momento en que su pequeña nació, ya que cuando ésta fue revisada por los doctores, le informaron que lamentablemente tenía serios problemas de desarrollo físico y mental, producido por todo lo que ella había ingerido anteriormente. Rebeca lloró desconsolada, culpándose por lo sucedido, ya que simplemente había querido olvidar su vida anterior y por eso se había unido a los vicios. Pero si hubiera estado mejor informada, jamás habría hecho algo así. Las cosas se pusieron cada vez más difíciles para la joven, pero ella no se dejó vencer. Tras buscar apoyo en un grupo humano, ellos le aconsejaron que debía dejar todo lo que consumía para poder criar a su hija en un ambiente sano, y para esto debía alejarse de aquel departamento y esos amigos quienes no eran una buena influencia. El problema era que Rebeca vivía allí de manera gratuita y ahora, con todos los gastos que se venían, no podía pagar algo sola. Así que al terminar la charla, la jovencita comenzó a llorar a la salida del lugar.
jamás podría salir de aquel mundo, y lo peor de todo era que arrastraría a su hija con ella. Pero en aquel momento, la organizadora de aquellas reuniones se acercó a ella y le platicó de un lugar en donde ayudaban a los pequeños como la suya, y allí podrían brindarle atención y un hogar mientras ella se reponía económicamente. Rebeca investigó sobre aquel centro y, según la información que encontró, ella podría ingresar a su pequeña y le darían un lugar en donde dormir, comida y estimulación. Además, dejaban que los padres los visitaran cuando ellos quisieran. La mujer se sintió muy mal al considerar aquella opción para su hija, pero lamentablemente no sabía qué más hacer. Ella estaba sola y necesitaba recuperarse para conseguir un mejor trabajo y un nuevo departamento. Así que, tras pensarlo mucho, llevó a su hijita a aquel lugar, en donde le comunicaron que debido a su condición especial, la pondrían con un especialista en el tema. La muchacha confió ciegamente en aquellas personas quienes decían ser profesionales y se centró en recuperarse para poder salir de aquel mundo tan terrible, sin imaginar que poco tiempo después se llevaría una gran sorpresa por parte de uno de los profesionales de la salud que atendían a su hija. Rebeca comenzó a notar actitudes extrañas en su pequeña, quien cada vez que ella llegaba no dejaba de llorar y solía señalar a un solo lugar, detrás de la puerta del consultorio en donde el médico solía encerrarse con ella. La mujer no se quedó con aquella incertidumbre y decidió comentárselo a la directora del lugar para que ella investigara el extraño comportamiento de su pequeña. Pero el tiempo fue pasando y ésta no parecía hacer nada por ayudarla. La madre vio aquella acción repetirse una y otra vez en todos los meses en que su hija se mantuvo allí, y como ella no podía hablar debido a su condición, la madre comenzó a desesperarse, tanto que un día se dispuso a indagar personalmente lo que sucedía con aquel hombre. Por lo que poco tiempo después, Rebeca llegó al lugar sin previa cita para corroborar sus sospechas y, tras ingresar al lugar sin que nadie la viera, llegó al consultorio que su hija tanto señalaba. Al pegar el oído a la puerta, ésta pudo escuchar algo que hizo que la mujer soltara en llanto. Adentro de este se hallaba su hija, ya que el inconfundible sonido de su pequeña risa salía por detrás de la puerta, y acto seguido, ésta balbuceaba unas palabras de alegría dirigidas al médico, quien la trataba con mucho amor. El hombre se encontraba ayudándola a pronunciar sus primeras palabras, algo que ella no había logrado que hiciera debido a su condición. Pero el doctor, con su gran vocación y amor hacia los pequeños, era capaz de que lo imposible fuera posible. Rebeca no pudo más y tocó la puerta del consultorio. El médico que se encontraba dentro le abrió y la recibió con una gran sonrisa, dándole la sorpresa que su pequeña hija ya podía pronunciar la palabra mamá. Rebeca agradeció toda la ayuda del médico hacia su pequeña y además le pidió perdón por haber pensado mal de él, felicitándolo por su gran labor social. Lamentablemente, Rebeca había pensado mal de aquel hombre debido a su triste experiencia, pero allí comprendió que no todas las personas son malas, pero siempre estaría atenta a cada una de las cosas que rodearan a su pequeña, ya que no dejaría que ella jamás tuviera que pasar por lo que un día le hicieron.
Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con la próxima historia.